Alberto, ese cambio de rumbo que todos notamos, pero que usted hace mención muy claramente, ¿usted lo nota en el comienzo de la etapa de Cristina como presidente o tras la muerte de Néstor, que se produce abruptamente? Yo creo que empezó después del conflicto del campo, que el gobierno lo vivió de un modo muy traumático. Tan traumático que nunca tuvo capacidad de reflexionar seriamente qué había pasado en ese conflicto. Y que se profundizó después de la muerte de Néstor. Porque Néstor era alguien que conocía muy bien el funcionamiento del poder y de la Argentina. La gran diferencia entre Néstor y Cristina me parece es que Néstor se vinculaba con la calle. Néstor no vivía alejado de la calle, porque Néstor iba a un acto y se mezclaba con la gente. Sí, sí. Bueno, y además me pasaba, se tiraba arriba de la gente. Además me pasaba 1000 veces que venía y me decía, che, ¿qué está pasando con tal tema? Y yo me sorprendía por lo que estaba preguntando, me decía, no, porque alguien me dijo en Rosario, y yo me quedaba colgado, digo, ¿cómo que alguien te dijo en Rosario y te tocó este tema? 1000 veces, no una, 1000 veces. Tenía que ver con ese contacto permanente. Y ahí se ocupaba. Y ahí se ocupaba. Y además a uno lo ponía a veces A prueba. A prueba con lo que le había dicho un ser desconocido en la calle. ¿No? Estoy hablando muy bien de Kirchner con esto que estoy diciendo, de alguien que tenía una enorme capacidad de oír. La gente por ahí siente que no era tan así, pero es exactamente como lo estoy contando. Yo creo que era un animal político que además manejaba de esa manera, se jugaba entero. De alguna manera, a los que adhirieron o no pueden dejar de reconocer que se inmoló en aras de una bandera que él trató de llevar adelante. Claro, yo decía, con errores y con... Así fue. Y yo decía que esto empezó con el conflicto del campo y se profundizó con la muerte de Néstor. Sí. Porque la muerte de Néstor yo creo que lo que impidió es ese contacto con la realidad. Ahora, lo que yo creo, doctor Fernández, es que usted como militante justicialista, Néstor debe haberlo sido también porque aludía fundamentalmente al creador del movimiento y a Eva, y la Presidente prácticamente, la pregunta que uno se hace es si es peronista, porque aparentemente a veces hasta con actitudes contradice lo que Perón de alguna manera expuso, o por escrito o por haberlo dicho. Yo ¿no? con toda franqueza, ya a esta altura de los acontecimientos, ahí no quiero ser ingrato con la Presidenta, porque a esta altura de los acontecimientos no entendemos muy bien quién es el peronista, quiénes son peronistas. Peronistas desde Menem a Cristina y en el medio elija lo que quiera. Sí. Pero no quiero ser tan ingrato con la Presidenta. Sí, de cualquier manera, que le digo que cada vez se parece más el modelo de hoy al de los 90. Sí, no, y yo creo que es peor, se parece más al de los 80, con toda la crisis de los 80, con un banco central emitiendo y financiando el déficit público. Pero me parece que en lo frívolo se parece en muchas cosas a los 90, ¿no? Cuando uno ve a un vicepresidente lleno de imputaciones buceando en el sur del país. Bueno, pero tiene una herencia que creo que era de un abuelo paraguayo, ¿no? Que es quien le proveyó de un estándar de vida tan holgado. Sí. Yo igual, de cualquier modo, yo creo que sería espléndido que él explique lo que intentó explicar y descubrimos que eran mentiras. Que lo explique de una vez por todas y que la Presidenta deje de encubrirlo. Las dos cosas me gustarían. Ahora, yo tengo la sensación de que ha habido ahí, me preguntaba por el tema del peronismo y Cristina. A mí lo que más me preocupa es no tanto si Cristina nombra mucho o poco, si tiene más formas peronistas o menos formas peronistas. Lo que me preocupa mucho es el problema de gestión que expresa su gobierno. Que Kirchner allí sí tenía un gen peronista que tiene que ver con el hacedor, que acá no lo veo. Acá no lo veo. Acá el gobierno se ha convertido en un explicador del problema. Sí. Afronta el problema, siglo XXI. claro, afronta el problema y lo explica con una visión que dice: este problema existe por culpa suya. ¿Y el problema qué hacemos? Y a veces, muchas veces, el diagnóstico es absolutamente errado, porque cuando la Presidenta dice que los precios suben porque aumentan las asignaciones familiares y los comerciantes especulan, por ejemplo, es un horror en términos técnicos, es espantoso que diga semejante cosa. Los precios suben porque ella no para de gastar desde el Estado y se financia con el Banco Central. Mire, hay un dato para que la gente entienda de qué estoy hablando. Cuando Cristina asumió el gobierno, las reservas del Banco Central respaldaban el 78% del dinero circulante. Hoy respaldan el 35% del dinero circulante. Y si usted mira, las reservas son las mismas. ¿Qué fue lo que aumentó? El dinero circulante, producto de una emisión indiscriminada.
Haber reformado la Carta Orgánica del Banco Central para hacer esto es un error garrafal. ¿Sabe qué pasa? Que hay temas de los cuales cuesta después volver otra vez a territorio firme, ¿no? Porque, por ejemplo, haber tratado, me parece un agravio inútil a los jubilados de carroñeros, porque Sí, los trató no, de buitres, porque digo, leyó seguramente la carta en el diario que hereje del mal el lunes de un jubilado que dijo: yo en realidad soy buitre, que me alimento de la carroña que puedo, porque cuando voy a la verdulería con lo que gano, me venden el tomate que antes de tirar lo tienen en oferta, la lechuga igual, no digo fruta porque no llegan a comprar la fruta, y voy a la farmacia y digo, de todos los medicamentos, denme al que me alcance por más barato. Me parece terrible, porque no hace falta ir al primer mundo. Con mirar los países vecinos, la gente que ha trabajado toda su vida no es una especuladora, aportó al país, a usted le consta, porque ha sido parte del gobierno, y nos esperará a todos el día de mañana ser clase pasiva, pero digno. El problema de las jubilaciones en Argentina es un problema muy severo. Grave. Gravísimo. Yo creo que desde el 2013 en adelante se hicieron muchas cosas para mejorar la jubilación mínima. Sí, sí. Pero eso no es resolver el problema de los jubilados, es otra cosa. Entonces, la presidenta siente que ella trabajó mucho por resolver el problema de la jubilación mínima y es verdad. Y también es verdad que el gobierno amparó a muchos argentinos que estaban a la deriva, los jubiló y les dio una salida, por mínima que sea, una salida. Pero la presidenta lo que no puede tratar es de carroñeros a los que hacen un juicio. Eso no debe hacerlo, porque además es un fallo de la Corte, dos fallos de la Corte Suprema. Digo, no es un fallo de un juez enloquecido que forma parte de una industria del juicio. Son dos fallos de la Corte Suprema. Sí, lo que pasa es que, doctor Fernández, usted coincidirá conmigo en que si la Corte, cuando da un fallo, le resulta simpático, lo acatan, y cuando no, no. Pero es que no es así. Bueno, pero es así porque pasó con el procurador de Santa Cruz. Y además la Corte fue muy medida, actuó con mucha mesura cuando dictó esos fallos. Usted estuvo ligado a la génesis de esta Corte. ¿Usted intuyó que se iba a llegar a una instancia como esta? Porque realmente, viendo lo que teníamos con Nazareno y compañía, hoy tenemos una Corte que es digna. Pero por supuesto. Absolutamente. Pero además nosotros trabajamos para tener una Corte moralmente digna y técnicamente irreprochable. Y Menem tuvo mucho, Kirchner tuvo mucho que ver, porque una enorme decisión él dijo en algún momento, va a ser la mejor Corte. No, y lo hizo. Yo creo que el gobierno empezó a, si se me permite el término poco académico, el gobierno empezó a derrapar con la justicia, cuando avalando a Vudú dejó que se vaya a Rigui. Claro. Y cuando cuestionó a Rafecas, que es un juez probo, y separó a un fiscal como Rívolo, a quien no conozco, pero todos los antecedentes de él hablan de su probidad. Rafecas cometió un lapsus, ¿no? Con esa famosa... Sí, cometió un error, pero la verdad es que eso no habla de su moralidad, cometió un error. De hecho, y además avanzó en la causa, o sea, no tenía otro compromiso, esa es la mejor prueba. Lo que hizo con Rigui fue un espanto, lo que hizo Cristina con Rigui. Y lo que fue peor fue que tuvo el tupé de proponernos a reposo, que nos olvidamos. Pero tuvo el tupé de proponernos a esa persona como jefe de los fiscales. A mí me parece que hubiera sido mejor que la presidenta hubiera cuidado lo hecho en el año 2013 en adelante en materia judicial, para que nosotros no tengamos, para que yo no tenga esta sensación de derrape del gobierno, de contradicción del gobierno, y algo que había sido tan bueno en la época de Kirchner se haya mancillado tanto.